Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, ¿cómo están? ¿Cómo andan todos? Mi nombre es Javier Trebú, yo soy analista del Departamento de Informaciones y Estudios Económicos de la Bolsa. Antes que nada, gracias por sumarse. A pesar de que está jugando Brasil en este momento, me parece muy importante que se hayan sumado a esta charla. Eh, Como les decía, yo soy parte del equipo de Informaciones y Estudios Económicos de la Bolsa. Y esta charla, la idea de esta charla, esto surgió por supuesto, la idea de ir haciendo webinars a lo largo del año, este es el último encuentro que vamos a tener en lo que es 2022, surgió por supuesto primero de pandemia, ¿no? A nadie se le ocurría hacer webinars antes del suceso, y después con una idea de acercarles un poco, ir acercándoles el trabajo que nosotros hacemos dentro de lo que es el departamento. Con esta idea surge este ciclo de charlas, este ciclo de charlas especiales que venimos haciendo, y esta refiere o se condice con lo que fue el informe, el especial de trigo de cosecha 2022-2023 que sacamos en el informativo semanal, en el tradicional publicación que tenemos dentro del departamento, que ya lleva más de 40 años publicándose abiertamente a todo público. El día viernes publicamos este especial, junto con la largada, junto con el comienzo formal de lo que es la cosecha de trigo 22-23, y la idea de esta charla, de esta reunión, es comentarles un poquito cuáles fueron los temas que tocamos, pero y cuáles fueron los temas más importantes que relevamos en este informe. Por ahí no vamos a profundizar, la idea no es hacer una charla demasiado larga ni demasiado tediosa, no es la idea que dure más de 25 o 30 minutos mi exposición. La idea es comentarles un poquito los temas que estuvimos trabajando, cuáles son los números más importantes que estamos barajando, y invitarlos a que si les interesa cualquiera de estos tópicos, puedan profundizarlos accediendo a el informativo semanal de la Bolsa de Comercio de Rosario, que después le voy a poner el link a disposición. Bueno, vamos a hacer este ratito de charla donde yo les voy a presentar un poquito los temas que estuvimos trabajando, y después vamos a dejar un ratito, si quieren, para cualquier opinión, aporte, sugerencia, comentario o duda que le haya quedado de la exposición. ¿Qué es lo primero en lo que queremos hacer énfasis por ahí? Como les decía, esto va a ser un poco ecléctico en el sentido de que son muchos temas y no vamos a tocarlos con demasiada profundidad, pero por ahí sí está bueno por ahí ir mostrando los números más importantes que estuvimos trabajando. Van a ver tanto el cierre de lo que es la cosecha 21-22, que cerró en el mes de noviembre, digámoslo así, con el que ya podemos trabajar varios números de lo que fue, cómo cerró en exportaciones, cómo cerró en molienda y en algunos otros indicadores, y lo que son nuestras proyecciones para lo que es la cosecha que está comenzando, ¿no? Que acaba de comenzar. ¿Cuál es la importancia de lo que es la cadena trigo dentro de la economía nacional? Y acá no solamente entendiendo el trigo como producción primaria, sino la integración de todos los eslabones, ¿no? Desde la producción, la venta de insumos, el trabajo en campo, la colecta, la industrialización, la molienda, los panificados. En total, nosotros estimamos que la cadena de trigo representa en torno al 10% del valor agregado total de todas las cadenas agroindustriales, es decir, el producto que genera el agro, la cadena de trigo representa en torno a un 10%. Nosotros más o menos estamos estimando que entre un 15 y un 20% del producto es explicado a través de la actividad de las cadenas agroindustriales. Bueno, el trigo sería un 10% de ese universo. Estimamos que más de 400.000 empleos refieren directamente a lo que son la actividad de las cadenas de trigo. Ahora vamos a ver un poquito cómo se desagrega ese empleo dentro de lo que es la actividad de las cadenas. Más de 4.850 millones de dólares en exportaciones, es lo que estimamos que va a cerrar la campaña 21-22, digamos, todavía faltan los datos oficiales de lo que son las exportaciones del mes de noviembre, que acabamos de terminar noviembre, pero más o menos se movería en torno a esa cifra lo que son las exportaciones totales para la campaña, que ahora les voy a mostrar que son un récord absoluto. Y aproximadamente las cadenas de trigo aportaron derechos a la exportación en la campaña 21-22 en torno a los 607 millones de dólares en DEX. Esto lo ubica
en la tercera posición, dentro de las cadenas que más aportan en recursos aduaneros, ¿no? En derechos a la exportación, por supuesto por detrás de lo que es la cadena soja, que es la que más volumen exporta, además de volumen y también es la que tiene más alícuotas de retenciones, ¿no? En segunda posición tenemos la cadena de maíz, y en tercera posición tenemos la cadena de trigo. Estamos cerrando una campaña. Pues primero está bueno arrancar hablando de esto, arrancar con algunas señales positivas, ¿no? Porque después cuando tengamos que hablar de la campaña 2022-2023 vamos a estar un poquito más, vamos a ver algunos rojos más, ¿no? La campaña 21-22 va a cerrar, nosotros estimamos en torno a los 4.800 millones de dólares en aportes en exportaciones, ¿no? En valor de exportaciones. Esto, por supuesto, es un récord histórico total y esto se compone más que nada, para que tengan una idea, principalmente por exportaciones de trigo en grano, unas 15,4 millones de toneladas de trigo en grano y unas 400.000 toneladas que son exportaciones de harina de trigo. En relación con lo que había sido la campaña pasada, esto habla de un incremento en torno al 40% en cantidades y en torno al 70% en valor exportado. Tenemos que marcar que este año tuvimos precios históricamente muy altos del trigo. Ya veníamos, ¿no? con una dinámica de precios de commodities agrícolas muy alto en los últimos años, y a eso le sumamos lo que fue el conflicto bélico a principios de año, finales de febrero, principios de marzo, que llevaron al trigo a tocar récords históricos en los principales mercados de referencia. Así que esta campaña que cerró, que acaba de cerrar el mes de noviembre, estamos hablando de exportaciones récord a niveles históricos para nuestro país. Como les decía, nosotros tenemos estimados, en base a los datos de empleo de INDEC, unas 400.000, arriba de 414.000 personas ocupadas en empleo directo, en lo que es toda la secuencialidad de actividades que componen a la cadena de trigo. Ven cómo se reparte dentro de lo que son los distintos eslabones de la cadena. Aproximadamente estos 400.000 empleos significaron el 12% del total del empleo del agro en el país. Ven un poco cómo se distribuye entre las cadenas, la cadena de insumo y maquinaria con casi 21.000 ocupados, 60.000 ocupados en la actividad primaria productiva del trigo, 143.000 en la etapa de industrialización, esto es principalmente industrialización primaria, la actividad molinera y también la parte de panificados, el eslabón comercial con casi 170.000 personas empleadas, transporte y almacenamiento con otros 17.000 y servicios relacionados con 2.800 empleos directos. Vemos que, como ya pueden haber destacado de esos números que vimos recién, la mayoría de los puestos de trabajo en la cadena de trigo no se ubican directamente en lo que es la actividad primaria, sino que 3 de cada 4 puestos de trabajo se ubican en las cadenas de industrialización y comercialización. La cadena de trigo es una de las cadenas ejemplo, en el sentido de que las actividades están integradas dentro de lo que son las fronteras de nuestro país. Argentina exporta, sí, un gran volumen en lo que es trigo en grano, pero entre 5,5 y 6,5 millones de toneladas, todas las campañas se vuelcan al mercado interno para ser parte de alguna actividad industrial. Entonces, ¿cómo se diseminan esa utilización de mano de obra dentro de la cadena triguera? Bueno, vemos que dentro de lo que es la etapa primaria, la gran parte, 3/4 de ese empleo son principalmente servicios del agro, servicios de labranza, siembra, el contrato de mano de obra agrícola, servicios de apoyo agrícolas, y dentro de lo que es la parte industrial, ¿no? De la parte de procesamiento industrial de grano, es la que más demanda empleo dentro de lo que es la cadena triguera, y vemos que está distribuido en un 15% en lo que es la industrialización primaria, principalmente lo que es la molinería y producción de alimentos balanceados, y el otro 85% en la elaboración de pastas, la elaboración de panificados, las panaderías y también lo que es la elaboración industrial también de productos de panadería. Bueno, ¿cómo cerró la molienda en este año, en el año 2021, la campaña 2021-2022? Bueno, nosotros estimamos más o menos
a falta de algunos datos oficiales para cerrar la campaña oficialmente, estamos hablando de unos 5,8 millones de toneladas de trigo que se destinaron a lo que fue la molienda. Más o menos es relativamente inelástica la demanda para molinería en Argentina, siempre entre 5 millones y medio y 6 millones y medio de toneladas se demandan internamente para molienda. Aproximadamente en el 2021-2022, una de cada 4 toneladas de trigo fueron demandadas para la molinería. Esto, por supuesto, esta campaña va a ser un ratio mucho más alto, principalmente por la menor producción que vamos a tener. Nosotros estamos estimando que prácticamente la mitad de lo que se va a producir va a terminar siendo demandada internamente para molienda. Bueno, a nivel nacional, si bien está bastante atomizado lo que es el crushing de trigo a nivel país, digamos, todo, si nosotros lo vemos en un mapita, vamos a ver una gran multiplicidad de molinos desperdigados a lo largo y ancho del país, que lo vamos a ver muy cerca generalmente de lo que son los centros de consumo, ¿no? Pero tenemos una empresa que tiene un gran share de mercado, que es Molinos Cañuela, que representó en la campaña 21-22 en torno al 22% del total molido a nivel país. ¿Cómo se distribuyó esta molienda en términos geográficos? Bueno, la provincia de Buenos Aires fue la que más molienda concentró dentro de lo que fue el país. Principalmente provincia de Buenos Aires, la principal provincia productora de trigo en Argentina, y también es uno de los centros de consumo más importantes, ¿no? Vive gran parte de la población de nuestro país. Lo siguió Córdoba con un 22% del total de la molienda. Buenos Aires prácticamente representó la mitad, Córdoba representó un cuarto más, y provincia de Santa Fe se ubicó en tercer lugar con el 13% total de la molienda a nivel país. Y para destacar, en esta campaña, en la 21-22, se produjeron unos 4,8 millones de toneladas de harina de trigo, apenas por debajo de lo que había sido el récord histórico que había alcanzado la actividad molinera en lo que fue la campaña 19-20. Casi récord histórico, no en términos de cantidad de molienda, sino en términos de producción de harina. Bueno, ¿qué números estamos viendo para la nueva cosecha, ¿no? Para la campaña 2022-2023, que a nivel país más o menos ya lleva un avance de la recolección en torno al 40%, más o menos, un poquito por arriba, según los últimos datos del Ministerio de Agricultura. Ya al principio, ya al momento de la siembra, ya veíamos una campaña que arrancaba complicada. La intención de área, el área sembrada, estuvo un 15% por debajo de lo que había sido la campaña 2021-2023, principalmente bueno, se había desatado la guerra Rusia-Ucrania hacía poquito, los precios de los fertilizantes estaban bastante altos, los márgenes por ahí se habían achicado en relación con lo que había sido la campaña triguera anterior, y también, ¿no?, la incertidumbre climática, la tercera línea consecutiva, los bajos perfiles de humedad en los suelos. Disculpe. Y también la incertidumbre generalizada, ¿no? A nivel país también habían afectado lo que había sido la intención de siembra. Entonces ya arrancamos con una campaña que ya tenía una caída del 15% en área, en lo que había sido la campaña 2021-2022, y la menor área sembrada desde la 17-18 con un poquito menos de 5,9 millones de hectáreas sembradas. Además de esta caída en lo que fue el área sembrada, tuvimos una de las mayores pérdidas de área, digamos, área que se sembró pero que no se pudo cosechar, la mayor pérdida de área en más de 40 años. Aproximadamente nosotros tenemos estimado que unas 835.000 hectáreas que se sembraron van a pasar a superficie perdida, va a ser área que directamente no va a poder ser cosechada, principalmente por lo que fue la fuerte seca que afectó al área triguera nacional y las heladas tardías que tuvimos a partir del mes de octubre. Estos dos factores, la sequía, la helada, llevaron a la producción, resintieron muchísimo lo que fueron las
las estimaciones de producción en la campaña. Nosotros arrancábamos la campaña ya por junio, julio, hablando de una producción que tenía un techo potencial en torno a los 19 millones de toneladas productivas, ¿no? Eso mirando área y mirando en conjunto lo que son los rindes promedio, o los rindes tendenciales, mejor dicho. Por supuesto, a medida que el clima se fue revelando paupérrimo, que no llovió casi una gota en todo lo que fue el invierno, esas estimaciones productivas se fueron mermando, primero 15 millones de toneladas, después 13 millones de toneladas, y ahora estamos trabajando con un número en torno a 11,8 millones de toneladas. Esto sería el menor volumen productivo desde la 14-15. Además, ¿no?, de ese menor área que teníamos sembrada, de esa pérdida que tuvimos de área que fue sembrada pero que no se va a poder cosechar, también tuvimos o tenemos o vamos a ver los peores rendimientos a nivel país en al menos 15 años. Actualmente estamos trabajando con un rinde promedio nacional en torno a 23,4 quintales por hectárea. Tengan que tener en cuenta que en la 21-22 estábamos hablando de 35 quintales por hectárea promedio a nivel nacional. Bueno, por supuesto, esta menor producción de trigo va a afectar severamente los usos que vamos a tener este año para el trigo. Ya ven, acá la barrita azul es las estimaciones de exportaciones para la campaña y la barrita amarilla son las estimaciones de demanda para molienda. Vemos que estamos hablando de una caída muy importante, principalmente, como les decía, por ahí la demanda para molinería es relativamente inelástica en términos de que está determinada principalmente por los consumos. Estamos hablando de una caída en las exportaciones en torno a las 9 millones de toneladas, entre lo que fue el récord de la cosecha 21-22 y las 6,5 millones de toneladas que actualmente estamos proyectando para la campaña 2022-2023. Así queda un poquito la hoja de balance con estos datos que le estaba comentando. Estamos con una producción de 11,8. Si a eso le sumamos un stock inicial de 2,6 de arrastres de la campaña 2021-2022, estamos ante una oferta total de 14,5 millones de toneladas y estimamos una demanda total entre consumo para molienda y exportaciones, además de algún otro consumo, como para producción de balanceados, semillas y otro algún volumen que sale de lo que es el circuito comercial habitual. Estamos hablando de una demanda total de 12,9 millones de toneladas que, por supuesto, exceda la producción y redunda en una caída importante de 1,1 millón de toneladas en lo que es la estimación de stock final para la 22-23. Así que estamos hablando de una hoja de balance con menor producción, también con menor producción y menor molienda, pero que determina una hoja de balance más ajustada en términos de menos stocks finales para la campaña. ¿Cómo se repartió en lo que es la regionalización que nosotros tenemos entre región norte, región centro y región sur del área productiva nacional o del país? Principalmente la caída de la producción se dio principalmente en lo que es la región centro. Estamos hablando de que la región pierde más de la mitad de lo que había sido la producción del año pasado. Pasamos de 15,9 millones de toneladas en la 21-22 a tan solo 6,1 millón de toneladas en lo que es la 22-23. Esto región centro, nosotros llamamos a norte, provincia de Buenos Aires, todo Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba y San Luis. Así que la principal merma productiva estuvo en toda esta región que está marcada en rojo en el mapita. Por otro lado, en la región norte, también con mucho menos volumen producido en términos generales, ¿no? Tuvimos una caída de unas 400.000 toneladas en lo que es la estimación de producción, y en la región sur estamos hablando de un pasaje de 6,4 millones de toneladas a 5,3 millones de toneladas en la nueva cosecha. Toda esta región sur que comprende lo que es centro-sur de provincia de Buenos Aires y la provincia de La Pampa. En términos de balances regionales, estamos hablando de una transferencia, una movilidad entre regiones hacia la región centro. Digamos, esta región va a ser fuertemente deficitaria en esta campaña. Digamos, acá tenemos lo que es el grueso de la actividad molinera del país, necesita mucho grano para moler.
estamos hablando de que la región centro estaría recibiendo casi 1 millón de toneladas que provendría principalmente de la región sur del país. Además de ese movimiento interregional, me parece bastante importante mirar el renglón de las exportaciones, en el sentido de que generalmente campaña a campaña, dependiendo de la producción relativa de una región y otra, se distribuyen las exportaciones dentro de lo que es las distintas zonas portuarias del país, principalmente lo que es upriver por un lado, el River del Paraná, y por otro lado lo que es el sur de Provincia de Buenos Aires, principalmente lo que es Bahía Blanca y Quequén. Entonces esa distribución de exportaciones van cambiando campaña a campaña. Esta campaña vamos a tener por un lado vamos a tener una fuerte caída en las exportaciones, pero por otro lado vamos a tener una mayor participación de lo que es la zona sur de la provincia de Buenos Aires en relación con lo que es el upriver, los puertos principalmente de Gran Rosario. Acá lo vemos, vamos a tener una fuerte caída en lo que van a ser los embarques de trigo desde el upriver santafesino. Nosotros tenemos estimado que unas 2,6 millones de toneladas de trigo saldrían desde los puertos de Gran Rosario alrededor. Alrededor son los puertos un poquito más al sur y los puertos del norte de provincia de Buenos Aires. Todo lo que es Ramallo, toda esa zona. Y este volumen sería el menor volumen despachado de trigo desde esta zona en por lo menos 10 años. Una caída muy importante en las exportaciones, como les decía, unas 9 millones de toneladas menos de exportaciones en relación con la 21-22 y una mayor distribución de las exportaciones hacia los puertos del sur de provincia de Buenos Aires. Estas exportaciones de cumplirse, estas 6,5 millones de toneladas, nos dejarían hablando del menor volumen desde la campaña 2014-2015 y existe cierta preocupación en el mercado en torno a qué tan rápido Argentina se puede llegar a quedar sin saldo exportable, ¿no? Si esta campaña sigue la distribución, digamos, de los primeros meses de la campaña pasada, Argentina ya se quedaría sin trigo para exportar en el mes de febrero. Hay que tener en cuenta que la campaña pasada fue una campaña récord, ¿no? Pero si en cambio la dinámica comercial se acerca más a lo que fue la 2020-2021, el saldo exportable alcanzaría recién hasta abril, ¿no? A partir de ese mes ya Argentina se quedaría sin trigo para colocar en el mercado. Lo que nosotros estuvimos viendo también preocupante si tenemos en cuenta que eh, nuestro principal comprador de trigo es Brasil, y teniendo en cuenta que Brasil tiene una compra bastante bien distribuida a lo largo de lo que es la campaña comercial. Brasil más o menos necesita unas 6 millones de toneladas anuales, a veces un poco más, y más o menos la distribuye en 500.000 de toneladas todos los meses. Para que se den una idea, por ahí cuando entra su cosecha, septiembre, octubre, merma un poquito, pero no tiene una estacionalidad demasiado marcada. Ahí toma más relevancia esto que les decía de que Argentina se quedaría sin grano exportable con relativa premura y alguien tendría que salir a contestar ese mercado brasilero, ¿no? Además de ese menor volumen exportado, lo que nosotros estamos viendo es una gran concentración dentro de lo que son las declaraciones juradas de venta al exterior para los embarques entre diciembre, enero y febrero. Aproximadamente el 95% de todas las DJB que se anotaron en lo que va de la campaña están concentradas en esos meses. Esto es preocupante, pone algunas alarmas, pero hay que tener en cuenta que el mes pasado salió una resolución dentro de la cual se establece una prórroga automática de 360 días corridos para las declaraciones juradas de venta al exterior, con periodo de embarque en este periodo, justamente entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero, lo que podría hacer que se distribuya más a la campaña, más a lo largo de la campaña estas declaraciones juradas de venta al exterior, y por supuesto un volumen muy importante no se va a poder cumplir en esta campaña. Para que se den una idea, nosotros recién les estaba hablando de una estimación que tenemos de exportaciones en torno a 6,5 millones de toneladas y actualmente existen DJB por casi 9 millones de toneladas. Creo que 8,9 millones de toneladas, si no le estoy errando el número.
Eso, bueno, en marzo de este año se había abierto ese cupo de 10 millones de toneladas, por el sector exportador salió rápidamente a querer a competir por el espacio, ¿no? Competir por el cupo que estaba abierto para cerrar declaraciones juradas de venta al exterior. Esas casi 9 millones de toneladas hoy por hoy, en términos de lo que se va a producir en el país, quedaron demasiado altas, quedaron demasiado holgadas, por eso se tuvo que salir a poner esa resolución que permitía a estas empresas patear las declaraciones juradas de venta al exterior, algunas hasta empalmarla con lo que va a ser la cosecha que viene. Pero bueno, como les decía, Brasil va a tener que salir a buscar en el mercado mercadería que Argentina no va a poder poner en el mercado este año. Nosotros, o principalmente analistas de Brasil, están hablando en torno a 1,5 millones de toneladas que Brasil estaría importando de la zona extra Mercosur, digamos. Brasil por ahí nos compra principalmente a nosotros y cuando no puede comprarnos a nosotros le compra generalmente a Paraguay y Uruguay. Este año va a tener que salir a hacer la mayor demanda de zona extra Mercosur desde la campaña, desde el año 2014. ¿Quién va a salir a contestar esta demanda? Principalmente Estados Unidos, que es el principal proveedor extra Mercosur de Brasil. Canadá seguramente también algún volumen le pueda llegar a vender, y lo que viene pasando en el último mes es que a Brasil está ingresando también algunos embarques desde Rusia, que por su gran cosecha se encuentra muy competitivo en los mercados mundiales. Un poquito, sin extendernos demasiado y sacando la lupa un poquito de lo que es Argentina, de lo que es nuestro país, dónde se va a insertar esta producción argentina 2022-2023 en lo que es el concierto mundial. Bueno, tenemos una hoja de balance a nivel global bastante ajustada para lo que es el trigo en la cosecha 2022-2023. El consumo mundial se posiciona por tercer año consecutivo por encima de la producción, lo que redunda, por supuesto, en una caída en los stocks para la campaña. Estos stocks globales previstos se ubican en mínimos desde por lo menos la campaña 2016-2017. Tercer año consecutivo de reducción de stocks a nivel global en mínimos desde la 16-17. La producción en la 22-23 se estima en 782 millones de toneladas a nivel global, principalmente con aumentos para Rusia, Australia y Canadá. Rusia con una producción espectacular, arriba de los 90 millones de toneladas, una producción histórica, y con disminuciones principalmente para los Estados Unidos y por supuesto para nuestro país. Esta caída en los stocks se distribuye heterogéneamente, ¿no? A lo que es a nivel mundial. Vemos que hay caídas en los stocks en nuestro país, como les comentaba recién, y también en los países del norte de África e India. Esos son por ahí los que explican las mayores caídas. También por la menor producción, una caída en Estados Unidos principalmente, y va a haber un incremento en los stocks, una recomposición de stock, principalmente en lo que es China y también en lo que es Rusia para esta campaña. Bueno, un poquito les había comentado, habíamos tenido precios máximos históricos en los mercados de referencia ya por finales de febrero, principios de marzo de este año. Después eso se fue cediendo un poquito, principalmente con lo que fue la apertura del corredor de exportaciones para Ucrania, ¿no? Que facilitó la colocación de su excedente productivo, y eso por ahí trajo alguna certidumbre, lo que son las cadenas globales de suministro, pero todavía estamos en un panorama de fuerte incertidumbre, ¿no? Y como vemos, en lo que son los países más y menos competitivos, los países con mejores cosechas principalmente se ubican más baratos en el mundo. Vemos lo barato que está Australia, tuvo una gran cosecha principalmente, y además porque está tirando su mercadería al mercado, ¿no? Estamos en época de cosecha en el hemisferio sur. Australia está abasteciendo los mercados globales, está sumamente barato en términos internacionales, pero también vemos lo relativamente barato que está Rusia. Esto se debe a esta gran producción que les decía, y también algunas complicaciones para colocar su excedente en los mercados globales. Vemos que Argentina, aún a pesar de que
estamos en época de cosecha actualmente, se encuentra bastante caro nuestro origen en lo que es el panorama internacional, ¿no? Principalmente porque no hay grano. Bueno, para ir cerrando, otro de los grandes temas que van a poder encontrar si acceden a lo que es el informativo semanal de la Bolsa de Comercio, van a ver este especial que estamos de cierta manera resumiendo en esta charla, son las proyecciones de largo plazo. Esto se basa en un trabajo del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. Vemos acá en esta diferencia entre la línea de producción y consumo, este desbalance, estos 3 años consecutivos de consumo por encima de la producción que les comentaba recién, que es un suceso que no se ve desde principios de siglo, de 2001 al 2003. Recién USDA proyecta para la campaña 2023-2024 una corrección en esta tendencia y un superávit productivo de trigo que permita recomponer esta pérdida de stocks que veníamos viendo. Así que se espera que siga en este estrés el mercado de trigo, al menos hasta la campaña 2023-2024, donde la producción se permitiría acompañar este incremento en el consumo. En términos comerciales, ¿qué es lo que está, recién veíamos en términos productivos y en términos de consumo, en términos comerciales, qué es lo que está viendo el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos? Bueno, para Argentina ve posibilidades de un incremento en lo que son las exportaciones de acá a 10 años, de acá a la campaña 2031-2032. Relativa estabilidad y crecimiento para Argentina y una tendencia a la baja en participación para Australia, que es nuestro principal competidor en términos de la estacionalidad, ¿no? de la cosecha. Y lo que sí ve el Departamento de Agricultura de Estados Unidos es un gran potencial para ganar mercado, principalmente de lo que son los países de la región del Mar Negro. Ven que entre Rusia y Ucrania, de acá a 10 años, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos ve un incremento en torno a 13 millones de toneladas de exportaciones potenciales, y también principalmente lo que ve es un potencial en lo que son las exportaciones para la Unión Europea. Así que fuerte incremento de las exportaciones de acá a 10 años para Ucrania, Rusia y la Unión Europea, y Argentina ganando marginalmente participación a costa principalmente de Australia. Y por último, en términos de quiénes pueden ser los países y las regiones que traccionen demanda a nivel global en esta campaña, principalmente el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos está viendo a los países africanos como países claves a la hora de explicar el incremento de lo que va a ser la demanda y el consumo de trigo en los próximos años, en los próximos 10 años. Entre estos países, en los países de África, ve un 40% del aumento total de lo que van a ser las importaciones a nivel global, y también está viendo algo de crecimiento potencial en lo que son los países de Medio Oriente y algunos países en crecimiento de Asia. Así que por ahí estos pueden ser los mercados a los que va a tener que prestar atención Argentina a la hora de insertarse en lo que es este concierto, ¿no? de comercio internacional. Bueno, un poco es lo que le quería comentar de lo que las principales variables, los principales datos que estuvimos viendo en este especial que estuvimos trabajando en conjunto con el Departamento de Agricultura, perdón, con el Departamento de Informaciones y Estudios Económicos de la Bolsa. Les dejo acá el link al informe para interiorizarse de cualquiera de estos aspectos, cualquiera de estos temas para profundizar, y quedo abierto, por supuesto, a cualquier consulta que les haya surgido durante la charla.